Prescripcionenfermera.com. Tema 36. Fármacos antieméticos. El vómito es un acto reflejo de naturaleza compleja que está regulado por distintos sistemas y surge como respuesta a numerosos estímulos de naturaleza diversa. El centro del vómito, localizado en la formación reticular del bulbo raquídeo, junto a otros núcleos involucrados en la respuesta emética, así como otras estructuras con conexión vagal, presentan numerosos receptores, especialmente dopaminérgicos y serotoninérgicos, que cuando son activados desencadenan la respuesta del vómito. Los fármacos antieméticos son los fármacos indicados para las náuseas y vómitos. Incluyen varios grupos, entre ellos se encuentran agonistas dopaminérgicos, como metoclopramida y domperidona, neurolépticos, antagonistas 5-HT3, como el ondansetrón, granisetrón, palonosetrón y tropisetrón. La metoclopramida presenta efecto procinético y capacidad para bloquear los estímulos emetizantes por el bloqueo de receptores D2 y a dosis elevadas 5-HT3. Se absorbe casi completamente por vía oral, pero su biodisponibilidad es variable por el metabolismo presistémico. La semivida es de entre 2 horas y media y 5 horas, pero en casos de insuficiencia renal puede aumentar hasta 14. Pasa a leche materna, pero en el niño alcanza concentraciones muy pequeñas. Existen presentaciones para administración intravenosa e intramuscular. Los efectos adversos que limitan su uso son debidos a su acción en el sistema nervioso central. Estos efectos pueden aparecer entre un 10 y un 20% de los pacientes y su gravedad es variable, desde leve ansiedad, depresión, nerviosismo o insomnio, hasta síntomas más graves como confusión, desorientación y alucinaciones. Por su acción antidopaminérgica pueden ocasionar trastornos extrapiramidales. De forma ocasional pueden ocasionar diarreas. Se utiliza en trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal alto. También es útil cuando hay que practicar una intervención de urgencia y se sospecha que hay contenido gástrico. Para el control de vómitos producidos por radioterapia o quimioterapia, se requieren dosis elevadas. A dosis convencionales suele bloquear los vómitos del embarazo, los postoperatorios, los debidos a procesos digestivos agudos, a ataques de migraña o los causados por fármacos no citotóxicos, que no sean agonistas dopaminérgicos. La domperidona posee exclusivamente actividad anti-D2 y no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que no induce sedación ni movimientos involuntarios. Su biodisponibilidad por vía oral es del 15% y su semivida de eliminación es de 7 horas y media. Se metaboliza a nivel hepático y puede administrarse por vía parenteral y rectal. Sus principales indicaciones son los vómitos debidos a migrañas, pancreatitis, dismenorrea o dispepsias. En los vómitos por citotóxicos, su eficacia es similar a la metoclopramida. Los neurolépticos se explican en el capítulo correspondiente del sistema nervioso central. Su acción antiemética es debida al bloqueo en grado variable de los receptores D2 y en algunos casos los H1. Su eficacia e indicaciones son similares a la de la metoclopramida, pero con mayor riesgo de efectos adversos. Por último, los antagonistas 5-HT3 tienen acción antiemética por el bloqueo de los receptores 5-HT3 sin afectar a los D2 ni a los muscarínicos e histamínicos. Por este motivo, su eficacia antiemética se muestra solo cuando los vómitos están desencadenados por estímulos de los receptores 5-HT3, como es el caso de los provocados por fármacos citotóxicos, los vómitos graves del embarazo, los postoperatorios, los causados por radioterapia, la uremia y ciertos traumatismos neurológicos. Pueden tener otros efectos a nivel digestivo, aunque aún no suficientemente estudiados. La biodisponibilidad de estos compuestos está en torno al 60%. La mayoría se eliminan por metabolismo hepático, pero el palonosetrón no lo hace también por el riñón. Las semividas de eliminación son variables entre ellos, pero no afectan a su acción antiemética. En caso de insuficiencia hepática, es necesario ajustar la dosis. Las reacciones adversas más graves son las cefaleas. Otras menos frecuentes
son el mareo, vértigo, fatiga o aturdimiento. No producen distonías y su principal indicación es la prevención de vómitos y náuseas causados por medicación citotóxica.